Les daré a conocer la unidad 2 y sus subunidades de la asignatura Diseño y Planificación Curricular. Soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas de la carrera Educación Básica. Mi nombre es Echeverría Pincay Solán Nicole y la docente que está trabajando en esta cátedra es la licenciada Liliana Baque. Estoy cursando el tercer semestre de Educación Básica dentro del periodo académico 2021-1. Empecemos. Unidad temática número 2. Como tema, Introducción al currículo de los niveles de educación básica. Subtemas 2.1 Introducción. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria y reformas curriculares procedentes. En el 2.2 están los referentes del ajuste curricular, un currículo organizado por áreas de conocimiento, características del ajuste curricular. En el 2.3 están los elementos del currículo, principios para el desarrollo del currículo y orientaciones metodológicas. En el 2.4 está el refuerzo académico y acción tutorial y la carga horaria. En el 2.1 tenemos como resultado de aprendizaje caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. Introducción. Su definición del currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. Funciones. Informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones de cómo conseguirlo. Constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. Nos encontramos con la Constitución de la República del Ecuador 2008 en su artículo 26. La educación es un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Dentro del mismo está el artículo 343 que estipula que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En el artículo 27 se centra en el ser humano y garantizará su ambiente sustentable y a la democracia. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, influyente y diversa, de calidad y calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal W,
nos encontramos con calidad y calidez. Garantizar el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo en sus sistemas, niveles y subniveles o modalidades y que incluyen evaluaciones permanentes. En el artículo 22, literal C, establece como competencias de la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente ley en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo. Dentro del acuerdo número Mineduc-ME 2016-0122, en el artículo 9, señala que la planificación curricular institucional, PCI, es un componente del PI, responsabilidad de los directivos y docentes de la institución educativa. En este componente se concretan las intenciones del proyecto educativo institucional que tenga relación con el componente curricular. Dentro del artículo 10 estipula que la planificación curricular anual, PCA, es un documento que corresponde al segundo nivel de concreción curricular y aporta una visión general de lo que se trabajará durante todo el año escolar. Reformas curriculares referentes. Existen dos reformas curriculares de la educación general básica y una de bachillerato general unificado, que sirven de punto de partida a la actualización del currículo que se representa. Reforma de 1996. Cuando nuestro país desarrolló la primera reforma curricular, consensada y apoyada por la UNICEF y UNESCO. Dentro del 2009, esta nueva propuesta entró en vigor mediante el Acuerdo Ministerial número 06-1109. Ya en el 2012, se entró en vigor en el caso del área de educación física, mientras que en educación cultural y artística se mantuvo la reforma del 1997. En el 2013 se llevó a cabo una investigación denominada El uso y percepciones del currículo de educación general básica. 2.2. Analizar las características de los ajustes curriculares. Referente al ajuste curricular. El desarrollo del proceso del ajuste curricular se llevó a cabo a través del monitoreo realizado de mayo del 2011 a noviembre del 2012 y de la investigación denominada El uso y percepciones del currículo de educación general básica realizada entre octubre y 2013. Los docentes ecuatorianos de educación general básica, bachillerato general unificado y educación superior, junto a consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular. Hicieron necesaria la revisión del perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que se llevó a cabo con la participación de distintos actores involucrados en educación, docentes de los diferentes
niveles educativos, padres de familia, estudiantes y representantes del sector productivo del país. Niveles y subniveles de educación. Encontramos el nivel de inicial, nivel de educación general básica y nivel de bachillerato general unificado. Dentro del nivel de inicial, nos centramos con el subnivel que es inicial 1, que es de 0 a 3 años, y el subnivel 2, que es inicial 2, de edades entre 3 y 5 años. Dentro del nivel de educación general básica está el subnivel de preparatoria, que es primer grado. El subnivel elemental, que es de segundo, tercero y cuarto grado. Y el subnivel medio, que es de quinto, sexto y séptimo grado. Y el subnivel superior, que es de octavo, noveno y décimo grado. Dentro del nivel de bachillerato general unificado, se encuentra el nivel de bachillerato de primero, segundo y tercero grado. Currículo organizado por áreas de conocimiento. Dentro de las áreas de conocimientos tenemos lengua y literatura, lengua extranjera, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística interdisciplinar. Las asignaturas para educación general básica está lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física, educación cultural y artística. En las asignaturas para bachillerato general unificado están lengua y literatura, inglés, matemáticas, química, biología y física que reemplaza ciencias naturales, historia, filosofía, educación para la ciudadanía que reemplaza a estudios sociales, educación física, educación cultural y artística y emprendimiento y gestión. Características del ajuste curricular. El bloque curricular agrupa en secuencia aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de la educación general básica hasta el último de bachillerato general unificado. Currículo permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular y responde al objetivo de acercar la propuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes. 2.3. Como resultado de aprendizaje, reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. Elementos del currículo. Encontramos con el perfil de salida, con los objetivos de los niveles, con los objetivos generales del área, con los objetivos generales del área y del nivel. Destrezas con criterios de desempeño por cada área y por subnivel organizada en bloques curriculares y los criterios e indicadores por subnivel. Principios para el desarrollo del currículo. Ha sido diseñado mediante destrezas con criterios de desempeño que apuntan a los estudiantes donde integren sus conocimientos, habilidades y actitudes, aplicando operaciones mentales con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a esas situaciones similares en contextos diversos. 2.4. Con el resultado de aprendizaje, comprender la importancia del refuerzo académico.
Refuerzo académico, acción tutorial. Como se establece en el artículo 208 del reglamento de la LOEI, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden comprender clases de refuerzos lideradas por el docente que enseña la asignatura o otro docente de la misma asignatura. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de la familia. Tutorías individuales con el mismo docente que enseña u otro docente de las asignaturas. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Carga horaria de educación general básica. Dentro del subnivel de básica de preparatoria, nos encontramos con las asignaturas currículo integrador por ámbitos de aprendizaje, educación cultural y artística, educación física y proyectos escolares. Dentro de la asignatura currículo integrador por ámbitos de aprendizaje tiene 25 horas. Educación cultural y artística tiene 3 horas. Educación física 5 horas y proyectos escolares 2 horas, con un total de horas 35. Dentro del subnivel de básica elemental nos encontramos con la asignatura de lengua y literatura con 10 horas, matemáticas con 8 horas, estudios sociales con 2 horas, ciencias naturales con 3 horas, educación cultural y artística con 2 horas, educación física con 5 horas, inglés con 3 horas y proyectos escolares con 2 horas. Un total de horas de 35. Dentro del subnivel de básica media, nos encontramos con la asignatura de lengua y literatura con 8 horas, matemáticas con 7 horas, estudios sociales con 3 horas, ciencias naturales con 5 horas, educación cultural y artística con 2 horas, educación física con 5 horas, inglés con 3 horas y los proyectos escolares con 2 horas, con una total de horas de 35. Dentro del subnivel básica superior, la asignatura de lengua y literatura tiene 6 horas, matemáticas 6 horas, estudios sociales 4 horas, ciencias naturales 4 horas, educación cultural y artística 2 horas, educación física 5 horas, inglés 5 horas, proyectos escolares 3 horas, con un total de horas 35 horas. Carga horaria en el Bachillerato General Unificado. Dentro de las asignaturas de primero de bachillerato, matemáticas conlleva 5 horas, física 3 horas, química 2 horas, biología 2 horas, historia 3 horas, educación para la ciudadanía 2 horas, filosofía 2 horas, lengua y literatura 5 horas, inglés 5 horas, educación cultural y artística 2 horas, educación física 2 horas, emprendimiento y gestión 2 horas, con unas horas totales de 35. Dentro del bachillerato en ciencias se encuentran las horas adicionales a discreción para el bachillerato en ciencias, que son 5 horas, y las asignaturas optativas, que en este caso ellos no ven,
horas pedagógicas son en total 40. Si está en bachillerato técnico, tiene horas adicionales. Para bachillerato técnico, 10 horas, que cubriría las horas totales de 45 horas. Para segundo de bachillerato, está la materia de matemáticas con 4 horas, física con 3 horas, química con 3 horas, biología con 2 horas, historia con 3 horas, educación para la ciudadanía con 2 horas, filosofía con 2 horas, lectura 5 horas, inglés 5 horas, educación cultural y artística 2 horas, educación física 2 horas, emprendimiento y gestión 2 horas, con un total de horas de 35. En bachillerato de ciencias tiene horas adicionales a discreción de 5 horas, con un total de 40 horas. Dentro del bachillerato técnico tiene horas adicionales para bachillerato técnico con 10 horas, que serían 45 horas totales. Dentro del tercer grado de bachillerato está matemáticas con 3 horas, física con 2 horas, química con 2 horas, biología con 2 horas, historia con 2 horas. No tienen educación para la ciudadanía, filosofía ni filosofía. Lengua y literatura con 2 horas, inglés con 3 horas. No tienen educación cultural y artística, educación física con 2 horas, emprendimiento y gestión con 2 horas, con un total de 20 horas. Está en bachillerato en ciencias, tiene horas adicionales a discreción para bachillerato en ciencias con 5 horas y asignaturas optativas con 15 horas. Sería un total de 40 horas. Dentro del bachillerato técnico tiene horas adicionales para bachillerato técnico de 25 horas, que sería un total de 45 horas totales. Planificación curricular de lengua y literatura de quinto grado de educación general básica de las edades entre 8 y 9 años, bloque curricular número 5. La unidad 3 de literatura con el tema Amorfinos, coplas y otros tesoros, la poesía popular de mi país. Introducción a la asignatura de lengua y literatura. Esta propuesta ha sido diseñada para estudiantes cuya lengua materna es el castellano. Esta consideración es importante por quienes habitan el Ecuador, poseen diferentes características culturales y lingüísticas que influyen en el aprendizaje formal de la lengua. Dado que no todos tienen como lengua materna el castellano y en el país existen diversos grados de bilingüismo, no es conveniente plantear un único currículo de lengua y literatura. Utilizar esta propuesta curricular para estudiantes cuya lengua materna no es el castellano sería una causa potencial de exclusión educativa, por lo que se ha de desarrollar un currículo específico para aquellos que tienen el castellano como segunda lengua, con la finalidad de atender a todos los niños y niñas y jóvenes ecuatorianos. Objetivos generales del área. Seleccionar y examinar textos literarios en el marco de la tradición nacional y mundial, para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. Apropiarse del patrimonio literario
ecuatoriano a partir del conocimiento de sus principales exponentes para construir un sentido de pertenencia. Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del lenguaje. Objetivos específicos. Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores. Aplicar los recursos del lenguaje a partir de los textos. Bloque curriculares de lengua y literatura. Bloque 1. Lengua y cultura. Favorecen la exploración de las transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Es importante que los estudiantes estén conscientes de los cambios que se producen y que analicen de forma crítica sus implicaciones en la vida personal y social. Bloque 2. Comunicación oral. El ejercicio constante de la oralidad proporciona las herramientas para que los estudiantes tomen una postura ante diversos temas actuales. Bloque 3. Lectura. Autorregulan la lectura mediante una selección de textos según sus necesidades e intereses. Esto le permitirá aplicar estrategias de comprensión y evaluación en las lecturas que realicen. Bloque 4. Escritura. Se prevé la construcción de un texto argumentativo, lo cual exige del estudiante el desarrollo de su pensamiento crítico. Bloque 5. Literatura. Sean capaces de utilizar diversas herramientas informáticas de uso y acceso generalizado que les ayuden en la creación de texto en colaboración con sus pares, ya que el uso de los diversos recursos les permitirá tener una comprensión universal de la información. Destrezas con criterios de desempeño. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan sentido. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género o temas y el manejo de diversos soportes para formarse como lector autónomo. Orientaciones metodológicas. Se pretende la formación del estudiante como lector autónomo a partir de su capacidad para reconocer los elementos característicos que dan sentido a los diferentes textos y para participar en conversaciones o charlas literarias, opinando y argumentando sus ideas, aportando información nueva y realizando experiencias. Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Actividades participativas relacionadas con el tema Marfinos, coplas y otros tesoros de la poesía popular de mi país. Investigar coplas, comprender el contenido de su humor, sarcasmo y doble sentido. Dramatización y recitación de los temas designados. Observar videos de fiestas populares y dialogarlo en clases. Encontrar semejanzas y diferencias entre los temas. Realizar juegos y enfatizar la musicalidad de las rimas al pronunciarlo. Ofrecer oportunidades para crear o recrear estrofas sobre el tema. Recursos o herramientas para la clase. Texto del estudiante, cuaderno de trabajo, guía del maestro, videos,
radio reproductor MP3, internet o diversas TICs. Elementos del perfil de salida a los que se contribuyen. Ser justo. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades para ser mejores seres humanos en la construcción de nuestro plan de vida. Innovadores. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y en otras. Utilizamos varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal. Asumimos con responsabilidad nuestros discursos. Solidario. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo, en el que comprendemos la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las demás personas. Criterios de evaluación. Elige lecturas basándote en preferencias personales. Reconoce los elementos característicos que le dan sentido y participa en discusiones literarias, desarrollando la lectura crítica. Define los temas. ¿Qué es una rima? ¿Qué es una rima sonante? ¿Qué es una rima consonante? Describe los ejemplos de morfilos, chihualos, coplas, arrullos y reconocer si tiene rima consonante o asonante. Comprende la diferencia entre uno y otro. Recita las rimas populares de la región donde vive y textos de varias poesías. Identifica la rima sonante y consonante entre las estrofas y la influencia de los paratextos en la predisposición de la lectura del poema. Indicadores de evaluación. Conocen textos de literatura oral, canciones, adivinanzas, trabalenguas, retailas, nanas, rondas, arrullos, amorfinos, chihualos. Poesía escrita, cuentos, poemas, mitos, leyendas. Los elementos característicos que le dan sentido y participa en discusiones sobre textos literarios en los que aporta información, experiencias y opiniones. Elige lecturas basándose en preferencias personales, de autores, géneros o temas. Maneja diversos soportes para formarse como lector autónomo y participa en discusiones literarias desarrollando progresivamente la lectura crítica. Bueno, nuestro ejemplo es un plan de clase que se centra en el área de lengua y literatura, en la asignatura de lengua y literatura, el año lectivo 2021-2022. La docente es Echeverría Pincay Solán Nicole. Grado quinto, nivel educativo, educación general básica media. Se realizarán 2 horas de la fecha del 29 de junio del 2021. La perspectiva de logro es que conozcan y analicen las rimas populares que les permitan reflexionar sobre temas vitales como el amor y la muerte, que condensen la sabiduría popular mediante consejos y humor, y de esta forma como un buen punto de partida para conversar sobre nuestra cultura y comprenderla. Bueno, el número de la unidad es la unidad número 3, con el tema de amorfinos, coplas y otros tesoros, la poesía popular de mi país. Con el contenido 1.1 literatura, que es una rima, las rimas populares, amorfinos, los chihualos, las coplas y los arrullos. Pero en este caso, solo durante las 2 horas se va a ver qué es una rima y las rimas populares y los amorfinos. El objetivo de la unidad es seleccionar y interpretar textos literarios para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores. Su metodología es la observación, diálogos,
deducción, juegos didácticos, recitación, interacción y participación. Los recursos a utilizar serán diapositivas, internet, proyección de videos, investigaciones y libros. Y se evaluará con una evaluación formativa. Los temas son el proceso de la relación con las palabras, diferenciar los temas, rima entre versos, musicalidad y expresión al recitar. Perfecto. Ahora vamos a ejecutarlo. Bueno, Valentina, hoy vamos a aprender qué es la rima. Bueno, te voy a recordar que la rima es una repetición de los sonidos finales de dos o más versos. Estas se dividen en dos. La rima consonante, que es, por ejemplo, como que dice, dejarme llorar a la orilla del mar. Y tú escuchas que el sonido de cada frase dice, termina en ar, ¿verdad? Llorar y mar, ¿verdad? Entonces estos sonidos se repiten en ar. Cuando tú escuches que un sonido se repite como de Triana, Sultana, entonces estas son rimas consonantes. En cambio, las rimas asonantes son las que casi no riman, son versos sueltos, son versos que se lo denominan blancos. Por ejemplo, aquí observamos, mira, que dice, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Casi no rima, ¿verdad? Entonces solo tú las reconoces porque van con una palabra delante que es una vocal. Bueno, ¿sí me entendiste que es rima, verdad? Vamos a jugar un poco y a observar un video de las rimas para así trabajar. Empezamos con un ejemplo. Foca. Foca. ¿Qué rima con foca? Rima con boca o con casa. Rima con boca, porque termina Rima con boca. Foca, boca. Ahora te toca a ti. Ahora sí, a ver si vamos. Bata. Bata. ¿Qué rimará con bata? Rima con mono O o con con rata. rata. Con rata, ¿verdad? Porque termina en ata. Rima con rata. Muy bien, vale, vamos muy bien. Gato. Gato. ¿Qué rimará con gato? Rima con queso o con pato. ¿Con queso o pato? ¿Qué dice? Pato, ¿verdad? Pato. Rima con pato. Que termina en pato. Lata. Lata. ¿Qué rimará con lata? Rima con pata Pata o dado. o dado. Lata. ¿Con qué rimará? Rima con Pata. pata. Muy bien, vale. Vale, como ya aprendimos un poco de qué es la rima, ahorita vamos a hacer una pequeña evaluación. Vamos a comenzar. A ver, vale. Vamos a comenzar con bombero. ¿Con qué rimará bombero? Con sombrero, caracol, botón, hueso. ¿Y con qué rima sombrero? Con sombrero, ¿verdad? Bombero con sombrero. Muy bien. ¿Y ratón? ¿Con qué rima ratón? Con caracol, con botón, con hueso, con vaso, con rana o con piña. Muy bien. Con botón. ¿Y niña? ¿Niña con qué rima? Caracol, hueso, vaso, rana
manzana, manzana. ¿Con qué rimará manzana? Con rana, vaso, hueso o caracol. Con rana. Sol, ¿con qué rima? ¿Con hueso o caracol? ¿Y queso, con qué rima? Muy bien, muy bien, tienes 100 puntos, vale, muy bien. Hemos aprendido hoy qué es la rima. Bueno, Mateo, hoy día vamos a ver qué son los amorfinos. Los amorfinos nos dice aquí que son composiciones poéticas populares que nacieron en Manabí, Ecuador. ¿Tú has escuchado de los amorfinos? Bueno, estos amorfinos se agrupan en 4 versos, como podemos ver aquí, mira, son 4 versos, 2 de ellos representan rimas. Por ejemplo, aquí dice: el amor es bello, el amor es triste. Aunque bello y triste, está repitiendo triste porque son rimas. Entonces, esto se utiliza un lenguaje cotidiano y tiene un sentido jocoso y alegre. Tienes que expresarlo muy alegre. Y siempre su tema principal es del amor, por los animales, expresar los sentimientos pasionales. Para mañana vamos a recitar este amorfino. Quiero que se lo aprendan y que mañana lo vamos a recitar. ¿Ya? Es bello, el amor es triste. Aunque bello y triste, el amor existe. De todos los animales quisiera ser el mosquito, para entrar a tu cuarto y darte un besito. 3 veces cogí la pluma, 3 veces se cayó, 3 veces escribí tu nombre y nunca se me olvidó. Quisiera ser pajarito con patitas de algodón para volar a tu pechito y tocarte el corazón. Bueno, mediante los ejemplos tenemos unos resultados de aprendizaje. ¿Qué se logró obtener mediante el proceso de enseñanza de los temas rimas y amorfinos? Mediante las rimas, el estudiante aprende a relacionar las palabras y distinguir su tipo, escuchando la variedad de rimas en función de identificar el papel del sonido en la poesía, expresándose en forma oral desde la identificación de los sonidos finales y la estructura de las mismas, comprendiendo las distintas rimas y su relación que existe entre fondo y forma, fomentando el interés al relacionar los diversos temas dentro de la unidad, conseguir que el estudiante compare el uso del lenguaje en las rimas y en otros tipos de texto, en función de reconocer sus características propias. Se logra observar un ejercicio reflexivo, crítico y analítico que estimula al estudiante a conocer la diversidad cultural que existe en su país. Muchas gracias.